empezamos, voy a empezar con la pregunta de Carla Vanessa Rojas Montero. Ella nos dice, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa idea de que el blanco es superior? ¿De dónde salió esa idea de que ellos son una, entre comillas, raza superior? La otra pregunta que me parece también muy interesante, y voy a lanzarles estas dos, una de dónde viene, ¿verdad? ¿Por qué se cree que los blancos son superiores? Pero la otra que me parece muy interesante de Brasil nos dice, el racismo estructural se impone por la marginación de los negros en los barrios marginales, así como por el genocidio de los jóvenes negros y el encarcelamiento de esa población. Y nos pregunta, ¿cómo es que se hace en Costa Rica? ¿Cómo se hace explícito el racismo en Costa Rica? En ese sentido. Creo que hemos explicado un poco en esta ronda de exposiciones de Diana, de Guillermo y yo, intentado explicar un poco de dónde viene esta idea. Es una cuestión, es una fabricación para justificar la explotación. No es nada más que una ideología que se crea a partir de una intencionalidad puramente económica y entonces tiene que crearse toda una justificación para el racismo. Entonces, esta idea de que lo blanco es la idea de lo blanco como lo positivo, lo negro como lo negativo, todo es una historia para justificar la esclavización, para justificar la explotación de unas personas sobre otras personas. Realmente es así. Y entonces a partir de eso se crea toda lo mencionaba Diana, cuando hacía referencia a esta afirmación que hace un profesional de la salud en un programa de televisión. De ahí nace todo eso. O sea, es necesario crear todo un cúmulo de conocimiento, y lo pongo entre paréntesis, entre comillas, perdón, para justificar que vamos a explotar a otros seres humanos en nuestro propio beneficio. Entonces, de ahí es que nace. Yo de manera breve quería decir que, bueno, las razas son, aparte de ser una construcción muy bien lograda, de dividir a la humanidad entera en 4 grupos principales, por colores, que yo insisto en remarcar ese asunto de los colores, que viene dividiendo desde ese tiempo y no tiene ninguna razón de ser. Todos los seres humanos tenemos una pigmentación, y eso no dice absolutamente nada de capacidad intelectual, de propensión al delito, de posibilidad de desarrollo intelectual, de poder bailar o poder desarrollar algún tipo de habilidad. Pero todo eso se construyó para situar, ubicar socialmente a ciertos grupos en beneficio de otros. Y claro, con un beneficio económico, pero también hubo un trabajo, digamos, desde lo político, desde el poder, para establecer muy bien logrado, y efectivamente hasta nuestros días, este asunto del divide y vencerás. Nos han logrado separar sobre asuntos que no son reales. Entonces, esta construcción de los blancos, que además también fue hecha con ayuda y legitimación de lo religioso. Si vemos toda la imaginería religiosa, pues bueno, todos los santos tienen una cierta, ¿verdad?, construcción visual, y todo lo que es pecaminoso, malo, pues tiene otra. Y eso también nos ayuda a cimentar. Y esta idea de que en un primer momento los negros no tenían alma, los indígenas después de manera milagrosa la tuvieron, pero que los negros se quedaran sin alma, ¿verdad?, era también parte de la justificación para someterlos de esa manera. En cuanto a, insisto, esto es total y completamente antojadizo, sirvió para unos propósitos específicos y hay que entenderlo. Invito a la audiencia a que lea y que se informe para poder empezar a desprogramarse de lo que aprendieron o de lo que escucharon, porque a veces la omisión de este tipo de conocimiento me genera ignorancia y repetición de estereotipos, de prejuicios y una serie de vejaciones. En cuanto al racismo, pues bueno, tiene múltiples expresiones. En Costa Rica lo que hay es un racismo que yo catalogo de sutil, que no deja de ser racismo porque dependiendo en qué espacio te encuentres y a qué sitio quieres acceder, ya sea a nivel laboral, sitios de diversión, de entretenimiento, de deporte, todo depende. O sea, hay lugares donde no representas un peligro, pero en otros donde efectivamente la competencia entra en juego. Quiero acotar en relación a lo blanco, ¿de dónde viene? Es un elemento que creo que hay que resaltar. La idea de lo blanco viene de la competencia
colonial y para legitimar genocidios sistemáticos. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo claro porque ese patrón se repite a lo largo de la historia con la reproducción de las prácticas de discriminación racial, el genocidio sistemático, ¿verdad? Es lo que tenemos en el contexto estadounidense, donde hay 3 veces más riesgo de un afroamericano ser asesinado por un policía que un latino o un blanco, por ejemplo, ¿verdad? 3 veces más, eso se llama genocidio sistemático. En el caso brasileño, 3 veces más el número, ¿verdad? En donde en las comunidades pobres son asesinados impunemente, masificadamente aquellos que por su color de piel son categorizados como criminales, sin ningún debido proceso. Entonces, ese es un elemento que se puede reproducir en el contexto costarricense, porque las prácticas de discriminación racial tienden al exterminio sistemático y al control sistemático de grupos poblacionales. Y eso es un elemento que hay que tener siempre presente cuando se discute. Precisamente el ejercicio de la identidad blanca se sostiene. Si no hay violencia practicada, no hay identidad blanca. Se sostiene en diversos niveles, ¿verdad? La reproducción de estereotipos y prejuicios es violencia sistemática reproducida desde una identidad que se considera no racializada, pero que es la primera identidad que se crea para controlar grupos poblacionales. Entonces, esos elementos se reproducen en el contexto costarricense, ¿verdad? No nos creamos diferentes en ese sentido, se reproducen. ¿Por qué? Porque causa sufrimiento. El racismo, la reproducción de estereotipos y prejuicios causan sufrimientos a grupos poblacionales. Y también la posición del blanco crea el elemento de la supuesta o la estructura que no permite escuchar a los propios grupos que están sufriendo la discriminación racial. ¿Por qué? Porque se legitima. Ese es un elemento. En Costa Rica, la categoría de blanco es muy claro, ya ha sido estudiado, nace precisamente entre 1870 y 1920, a partir de la articulación de un darwinismo social y de las teorías de la eugenesia, ¿verdad? Para dar competitividad a las élites en el plano internacional, en el contexto del comercio, el café, etcétera, etcétera, pero también para diferenciar el Valle Central del resto del país.